Proverbios Am- 28, del 1 al Amén. 28, pastora. ¿Qué le dice la palabra? Gloria al Señor. Mi Padre Celestial nos está entregando la revelación a través de esta palabra, donde Él nos, más que advertirnos, Él nos está diciendo que no tengamos cuidado, que confiemos en Él plenamente, pastor, que confiemos en Él plenamente, porque el enemigo espiritual que ha venido sobre la iglesia de Jesucristo, por un camino vino y por 7 se va, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, porque el enemigo de Jesucristo es el impío, es el enemigo de la iglesia. Él es el que por un camino ha venido y por 7 se va, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Él es el que huye. Y Él lo está diciendo eh, que ni siquiera tenemos nosotros que perseguirlos, porque ellos están destinados para desocupar la iglesia de Jesucristo, el remanente, a los evangelistas, profetas, Él está hablando de todas las iglesias del mundo. Mi Padre Celestial nos está diciendo que no, aquellos que están confiados en la palabra del Señor, aquellos que están siguiendo sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, son más pocos, pero están confiados en el Señor, mientras que el enemigo se ha multiplicado. Me está diciendo a través de esta palabra que se ha multiplicado, y por esa misma multiplicación de la maldad en la tierra está la rebelión sobre la tierra, y son muchos los que se han unido en contra del pueblo de Jesucristo, pero que nosotros como hombres, varones, mujeres de Jesucristo, que entendemos en el espíritu y no en la carne, debemos y estamos estables siempre y cuando estemos orándole al Señor. Él nos está diciendo a través de su palabra, mi Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, dice, el hombre pobre y robador de los pobres es como la lluvia torrencial que deja sin pan. Se refiere de este ventico a brujos, hechiceros, algoreros, a las tinieblas. Ellos están en este momentico robándose la bendición del cuerpo de Cristo, de las iglesias, porque están organizados fuertemente, están organizados y arrasando con muchas cosas. Pero también nos dice el Señor que todos aquellos que están siguiendo a dioses ajenos, que están siguiendo falsas doctrinas y están cerrando sus ojos a la parte espiritual y abriendo sus ojos a la carne, ellos serán juzgados junto con todos aquellos hombres malos, porque aún conociendo de la palabra han desobedecido la palabra del Señor. Dice que el Señor nos está diciendo a través de su palabra que todos aquellos que están buscando la iglesia sin macula y sin engaño, que está buscando a Jehová de los ejércitos y su santa palabra, son los únicos que están entendiendo en el espíritu lo que Él está haciendo a través de las revelaciones en estos tiempos. Son los únicos que pueden entender lo que Él nos está enviando, para que así mismo nosotros lo llevemos al pueblo de Dios para que se salven almas para Cristo. El Señor nos dice a través de esta palabra, Pastor Jesús Aníbal, también nos dice que el pobre no es pobre, sino es rico aquel que camina en integridad y no en desobediencia. Para él es el rico. El rico en el espíritu es aquel pobre que camina en integridad. A eso nos está mandando a muchos de nosotros, que caminemos en integridad, que no se nos olviden sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. Nos recalca nuevamente en todo lo que Él quiere que hagamos, que tenemos que seguir los caminos del Señor a través de las Santísimas Escrituras, viendo que los caminos de tentación llevan a la destrucción y a la muerte, que nosotros vemos en el Espíritu y Él nos redarguye en el Espíritu cuando oramos. Todo se habla de la iglesia de Jesucristo.
Él dice que nosotros vemos que siempre hemos visto y nos ha puesto a ver que los caminos de los perversos no llevan absolutamente a nada de complacencia a su palabra y que los caminos de los perversos no tienen prudencia, ellos no tienen prudencia y atropellan al pobre para lograr sus deseos en la carne. Dice que la iglesia de Jesucristo debe apartarse de todo lo que no es acepto a la palabra del Señor, que Él como el Padre de nosotros, como el Padre de padres, nosotros debemos estar en obediencia en la santísima palabra del Señor para no avergonzar al Padre que está en los cielos, para no Amén. avergonzarlo porque él nos ha llamado, Él nos ha escogido y Él siente dolor por muchas almas que se pierden a través de la tentación del mundo. El Señor nos dice a través de esta palabra también, pastor, que en estos tiempos estamos en lucha y combate con todos los que el armamento de las tinieblas, pero que Él está con nosotros, que Él nos acompaña donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que nosotros nos encontremos, que sigamos teniendo la confianza y la fe en el Señor, que no apartemos nuestros oídos de la palabra del Señor, de lo que nos reargulle con sus estatutos, mandamientos y preceptos, que no la apartemos, porque aquel que aparta el oído de la palabra del Señor no está haciendo diligentemente su trabajo y él tendrá que rendir cuentas cuando Él venga a colocar la corona a los que tiene que colocar la corona, y unos se quedarán, y cuando Él venga por su iglesia, unos se quedarán y otros los levantará. Él dice que es mejor escuchar la palabra en el espíritu y no predicar la palabra en la carne. Amén. Nos está diciendo el Señor también, pastor, a través de todo este capítulo, versículo de la Biblia, Él nos dice que los pobres no son pobres. Él vuelve y nos habla en esa palabra que los pobres no son pobres, para Él no son pobres. Hay pobres, el pobre es aquel que es pobre de corazón, que no tiene compasión cuando Él coloca la misericordia por el hermano. Dice que cuando el hermano está necesitado de alimento espiritual, o como sea, que nosotros tenemos que dar de lo que nos está sobrando, porque es de Él el alimento y Él lo ha entregado. Y que cuando el pobre necesita de ese alimento, debemos entregarlo, porque ese alimento no es de nosotros, viene de Él y es para entregar. Es para entregar. Nunca le dice a la iglesia de Jesucristo que jamás debe apartar sus ojos, sus oídos de la santa palabra del Señor, porque vendrá maldición para él y para todas sus generaciones. El Señor también nos dice a través de su palabra que todos los justos, pastor, se multiplican. Cuando perece uno de ellos, se multiplican los justos. Cuando perece uno, se multiplica. Eso es lo que dice el Señor a través de la palabra, pastor. Amén, amén. ¿Qué revelación tiene usted, pastor? ¿Tiene una revelación? Sé que sí la tiene. Sí, sí la tengo. Incluso en la oración me la estaba dando, pastora. En la oración que hice, Sí. me la estaba entregando y yo ni sabía que me la estaba dando ahí en la oración. Sí, Vea, amén. Así es. él dice que el miedo, el temor, el pánico es el estandarte de esta gente, de estos impíos, de estos brujos que se han levantado. Ellos actúan Amén. a partir del terror que sienten, del miedo. Esa señora que llegó a la casa a llevarle a usted ese supuesto sufragio, porque eso fue un sufragio que ella le llevó.
Usted sabe que es un Así es. sufragio, ¿cierto? Sí, sí, Esa llegó allá fue muerta de miedo, claro. ¿oyó? Amén. El miedo fue Amén. el miedo, el terror, el pánico fue lo que la impulsó. Acuérdese que el sueño Amén. que yo tuve, que el Señor me regaló, allí lo que yo la revelación fue de que era intimidación que venía para nosotros y justamente ese mismo día Amén. le llevan a usted, yo sueño por la mañana y ese mismo día o esa misma noche se la habían entregado, no recuerdo, en todo caso, fue simultáneo prácticamente. Sí, amén. Y el sueño mío era relacionado con intimidación. Dice, dice que nosotros siempre y cuando estemos tomados de la palabra de Dios, vamos a estar firmes, pastora. No, vamos a ser inamovibles. Porque lo que nos da la Amén. estabilidad es la palabra, es Cristo mismo. Porque recuerde que Él es Amén. la roca. Amén. Eh, que ellos son ignorantes porque actúan en ignorancia, pastora. Ellos actúan en ignorancia y ellos van a su misma destrucción. La misma ignorancia los lleva a ser destruidos ellos mismos, porque su actuar los va a llevar a la perdición. Amén. Gloria a Dios. Dice, y ellos, esa misma ignorancia hace que ellos se unan y eso los une y los hace más fuertes. Es como esa vez que yo vi ese gigantón que venía en contra mía y yo era tan grande, pastora, eso fue en un sueño, era tan grande ese gigante que yo me le pegaba, me le alcanzaba a abrazar solamente un pie. Yo me le pegaba de una Amén. pierna y ese gigante me iba arrastrando. Pero cuando me arrastró, lo logré tumbar y cuando cayó, salieron corriendo 7 pequeñitos. 7, pastora, los vi corriendo. Entonces ellos Tremendo, ¿no? en su unidad, en la misma ignorancia se unen y se hacen grandes, se hacen fuertes, pero eso mismo los destruye. Ellos cuando caen les toca huir por 7 caminos. Amén. Dice que los juicios, la palabra de Dios dice en el Salmo 19 que los juicios son dulces como la miel y como la que destila del panal. ¿Por qué razón? Porque los juicios benefician a la iglesia. Nosotros somos los que nos alegramos en los juicios porque sabemos que cada vez que es derramado un juicio sobre la tierra, el Señor lo derrama en favor de su pueblo. Es para beneficiar Amén. a su pueblo, pastora. Gloria a Dios. Y eso nos da claridad. Eso nos da claridad el entender que los juicios son en beneficio de nosotros. Eso nos da claridad, una mente clara y por lo tanto se despeja nuestro campo de batalla que es la mente. Em, ellos prosperan, ellos en su maldad prosperan, pero resulta que esa prosperidad está guardada para nosotros. Esa prosperidad, esas riquezas aumentan en ellos, pero a la larga eso viene a las manos de nosotros cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, cuando actuamos con esa misericordia y esa verdad que debemos actuar. Em, nosotros, para ser aceptos al Señor, necesitamos llegar delante de su presencia tomados de la palabra de Dios. Amén. No hacerla a un lado, sino siempre sumergidos en su palabra. Porque recuerde que el Señor, Él lo que honra es su palabra. Él no honra a hombres, sino su palabra, pastora. Amén. Él no honra la carne. Él honra los dichos de su boca. Los que arman trampas, pastora, en su maldad, ellos mismos caen en sus mismas trampas. Ellos son víctimas de sus propios inventos. Amén. Y si nosotros caminamos del Señor,
vamos a tener una herencia eterna. Gloria a Dios. No, em, por aquí vi otro que dice nosotros recibimos la luz por medio de su luz. Él es el que nos da, sí, aquí donde nos habla de que el hombre sabio el hombre rico es sabio en su propia opinión, nosotros, la riqueza de nosotros está en escudriñar las escrituras. Esa es la verdadera riqueza para nosotros y es la verdadera riqueza en el universo. Las escrituras, las sagradas escrituras. La maldad de los impíos causa estragos en la humanidad. Eso está claro. Eso está claro. ¿Por qué? Porque están ejecutando maldad. Pero ellos mismos caen en sus propias maldades. Sigue diciendo lo mismo, Señor. Ellos mismos caen en sus propias trampas. ¿Sí? Hasta ahí, pastora. Tremendo, ¿no? Hay Sí, más, hay más, tremenda hay más. relación. Puede haber más. Aquí hay mucha, mucha, mucha. Es que es muy abundante la palabra que el Señor nos dio. Yo, Claro que sí, por eso. Es que el Señor a través de esta palabra nos está rearguyendo muchísimo para que nosotros tengamos en cuenta que el enemigo por un camino ha venido y por siete se da en el poderoso nombre de Jesús. Solamente nosotros tenemos que seguir prendidos de la oración en el Espíritu, lanzando la palabra, que ellos caerán, ellos caerán porque es la palabra del Señor que lo está diciendo. Y y cuando se lanza la palabra del Señor a través de las Santas Escrituras, el malo nunca va a entender. Por eso es que hay muchas iglesias que se camuflan lo que son evangelistas, profetas, maestros, pastores, pero no son así, son brujos. ellos, Eso dice el Señor. sí, no, y Entonces, dice, ¿qué pasa? Ellos no entienden el juicio, porque ellos no, ¿cómo van a entender si ellos son parte de la oscuridad? Ellos no entienden esa parte, el ujú, juicio que viene de Dios. ellos Ellos van, creen, ellos sí, van irremediablemente hacia el abismo. Y así es. no hay nada que los detenga, pastora. Lo que se les ponga en medio se rompe porque van para abajo. La caída de ellos es irremediable. Van para el abismo, ¿oyó? Para el fondo del abismo. Amén, así es. Ujú. Y la sabiduría viene de arriba, la sabiduría no es del hombre, la sabiduría viene de Dios y la sabiduría hace que uno esté estable en la palabra del Señor, que tenga estabilidad y permanezca siempre con la fe y la confianza del Señor, Amén. mientras que, mientras que el, 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 el necio, el impío lo que pretende es lo que ha enviado a hacer Satán, robar, matar y destruir, quitarle el pan, el alimento de la boca al pobre para él saciarse de su maldad. Y él cuando habla del pan y el alimento de la boca, está hablando el Señor es de el alimento espiritual allí. Él nos está hablando a través de esta palabra del alimento espiritual. Pretendes quitarle la palabra que viene aquel que apenas está creciendo en el espíritu. El impío pretende robarle la palabra para dejarlo en la completa pobreza y dejarlo indefenso y así poderlo destruir. Pero el Ujú. Señor, después de que se tenga la confianza en el Señor y se siga aferrado a la palabra del Señor, es el impío que por un camino vendrá y por siete será en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. El impío no va a entender jamás, las tinieblas no van a entender jamás los juicios que vienen de los dichos de la boca del Señor. No los va a entender. Lo va a ver injusto. Lo va a ver Ujú. injusto y así se va a manifestar. Así se van a identificar algunos de los que están en las tinieblas y no en la luz, que son
hijos de las tinieblas y no de la luz, cuando no pueden entender los dichos de la boca del Señor a través de los profetas, no los van a entender. Y ahí se va identificando, Él nos va mostrando que ellos no pertenecen a los escogidos de Dios, sino a la oscuridad, que no están predestinados para la salvación, sino ni para la vida eterna, sino para la destrucción. Y también nos dice, pastora, que nosotros de todas maneras debemos exhortar, debemos reprender y apartarnos de la lisonja, Amén, amén. lo que es adulación, Amén. Gloria al Señor. lo que es adulación, lisonja, y eso tiene otro nombre. ¿Cómo es que se me escapa ahorita el nombre? Salamería. Salamería, exactamente. Que nosotros, lejos de nosotros esas prácticas de lisonja, de salamería, nada de eso. Porque nosotros Así lo que es. tenemos que andar es con la palabra, con la palabra por delante. Tal y cual como está escrita, como el Señor nos las ha entregado, nos toca entregarla. Porque nosotros, si empezamos a lisonjear, vamos a ir por un camino malo y vamos a dirigir a la gente por un camino de maldad, pastora. De perdición. Por eso Ujú. mismo, pastor, es que el Señor nos está diciendo que si nosotros empezamos a seguir a los impíos, de esa misma manera seguimos a los impíos y la ley de los impíos, pues nos va a llevar al camino de destrucción y junto a los que Él nos ha encomendado los vamos a llevar a la destrucción y Él vendrá a rendirnos, a pedirnos cuentas por eso. Pero que si nosotros conservamos la palabra del Señor, eh, nosotros con los impíos vamos a levantarnos en guerra. Ujú. Y que es Entonces, de si le damos la humildes, y que es de humildes confiar en el Señor. amén, amén. La humildad nos va a Eh, llevar a confiar en el Señor y permanecer firmes en Él. y mire cómo recalca, así, amén, cómo recalca el Señor que los hombres malos no entienden el juicio de Dios. Cómo Ujú, lo recalca, ¿cierto? ujú, Pero no entienden y ellos no entienden que los escogidos de Jehová eh, entiendan un poco más allá en el espíritu y se vayan en guerra y se vayan como guerreros en contra de ellos. No entienden ujú. esas cosas. Ellos no las pueden entender porque ellos no están en el espíritu, sino en la carne. Y nosotros entendemos, dice el Señor, en el espíritu que hay que acabar con las fuerzas oscuras, con las Es que tinieblas. eso me está diciendo el Señor aquí en este momento, que Amén. para que la iglesia se pueda levantar, ellos tienen que ser quitados. Eso me lo está diciendo el Así Señor y es. usted me lo confirma, pastora. Amén. Gloria al Señor. Para que la iglesia pueda alumbrar, como tiene que alumbrar, esa gente tiene que ser quitada, pastora. Tiene que ser Amén, quitada. amén. Gloria al Bueno, Señor. tremendo. Wow. Ujú. Gracias, Señor, te Mire damos. que también el Señor nos está diciendo que son muchos y de eso nos hablaba ayer a través de la palabra que se dio en el madrugón, ¿verdad? Ujú. Nos Es hablaba que aquí está el también el versículo. Señor. Aquí está el versículo que dio el pastor Carlos, de Proverbios. Acuérdese que él le dio 9:28 y a nosotros nos dio todo el pasaje entero, el Proverbios 28. Siga, pastora. Amén, amén. Ujú. Amén, gloria al Señor. Y entonces por eso el Señor ahora nos está reportando en esta palabra, Él nos recuerda que nosotros tenemos que es guardar, no solamente leer como en retórica y memorizar la palabra del Señor, sino eh, guardarla en nuestro corazón, meditarla y asimismo sacarla. ¿Qué nos Ujú. dice él? Que eh, son muchos los que se han levantado en doctrinas que hablan de que les va muy bien en, en los caminos que oran, que ellos van a la iglesia, que ellos adoran ídolos, que ellos adoran falsas doctrinas y que a ellos les va muy bien y que Dios está con ellos. Pero el Señor dice que no es así, porque la Santa Palabra dice
que no adorarás a ídolos ajenos, ¿verdad? Ujú. A dioses ajenos. Entonces el Señor dice que no es así, que esos son simplemente sofismas del enemigo para llevarse a la iglesia de Jesucristo por mal camino, Ujú. porque ellos pueden ser ricos en este mundo, pero pobres de corazón y de espíritu. Ellos dicen que son pobres de corazón y de espíritu, y ellos no tendrán la riqueza que es el celestial de los cielos, que es una vida eterna. Amén, Y así dice es. que los perversos, que el de perversos caminos y rico, el que guarda la ley es hijo prudente. Dice, eh, aquí dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y Y rico, rico. el que guarda la ley es hijo prudente. Que es, él por eso dice que muchos de los, por eso él tiene sus escogidos. Es que él nos está diciendo a través de su palabra que él ya sabe quiénes son los predestinados para la salvación y quiénes son los predestinados para la destrucción de su alma, cuerpo y espíritu, sino que Él es un Dios de oportunidades. Mire que son muchos los que se envanecen, se orgullecen y dicen, no, es que Dios está conmigo, y siguen haciendo todo conforme a la carne y no al espíritu, pero ellos no están predestinados. No quiere decir que el rico rico en la tierra, todo rico rico va a ser destruido, no, no quiere decir eso, pastor, pero sí dice que aquellos que no se arrepientan y no tomen realmente como primicia, como principio, los estatutos, mandamientos y preceptos del Señor, aún habiendo sido, teniendo todo lo del mundo y no tengan un genuino arrepentimiento, van a ser destruidos para siempre. Eso dice el Señor, que es mejor ser pobre Pero pero andar íntegro. en integridad, Ujú. integridad. Eso nos está diciendo el Señor. eh, no sacamos nada con los placeres de la vida, ¿no? No sacamos nada con los placeres de la vida y no tenemos a Dios en el corazón. O sea que Un aquí Dios de sabe que a dónde me lleva la palabra. Me sí, lleva a la pastor. situación de Job. Job, Amén. Job, Job quedó en mejor condición delante de Dios cuando le cayeron los juicios esos del diablo encima, que antes cuando era próspero y rico. Quedó en mejor Amén. condición delante del Señor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Job quedó mejor parado delante del Señor cuando terminó pobre, arruinado, sin hijos y diciéndole a la esposa, eh, maldice a tu Dios y muérete, que cuando era rico, abundante y rodeado de toda su familia. Tremendo, ¿no? Amén. 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 Gloria al Señor. Ujú. Gloria al Señor. Mi rey ha dado buena porción de la palabra aquí para mostrarnos que Él sencillamente nos sigue instruyendo y nos sigue a través de la palabra de Proverbios dirigiendo a lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Lo que Ujú. Él quiere que hagamos y nos está mostrando los dos caminos, el de la salvación y la perdición, ¿no? Que Ujú. escojamos, eso nos está con el libre albedrío que tenemos todos nosotros. Él nos está orientando hacia el camino de los perversos, nos está mostrando el camino de los perversos, donde caen todos ellos, o sencillamente el camino de los que van a ser salvos y van a ser que son íntegros y caminan para ser salvos en la presencia del Señor. Y Amén. esos que son íntegros y caminan para ser salvos en la presencia del Señor son los que labran la tierra y se saciarán de pan en todo momento. Ellos labrarán la tierra es sembrarán buena semilla en buena tierra y se dará frutos para la vida eterna tanto de ellos como de ¿Qué versículo es, aquellos que pastora? ese es el versículo, a ver, Proverbios es el versículo el 10 El el 10, está 18 perdón, cerrado. 18 19. em,
18, 19. Sí, el Señor nos está entregando mucha palabra, mucho alimento espiritual aquí, y nos está dando su revelación a través de la palabra y el discernimiento de espíritu, porque más que todo nos habla el Señor, y que no hay pobre, pastor, también nos dice de esa parte que no hay pobre, porque el pobre que da no tiene pobreza. El pobre que da no tiene pobreza, que es mejor. Nosotros nacimos para dar y no para recibir. Es mejor servir y no ser servidos. Amén. Él nos dice eso, que Así es es. más pobre el que aún teniendo no da nada. ¿Y se refiere a qué? A los pobres de espíritu. A ellos se refiere el Señor. Amén. Tremendo. Tremendo, tremendo. Oramos, pastora.